Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del cotilleo televisivo, el santuario de las telenovelas turcas y la meca de los romances de celebridades. Aquí donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada susurro que emerge del fascinante mundo del espectáculo, hoy tenemos un plato que sé que les va a encantar. Uno de esos rumores que, como un ave fénix, resurge de sus cenizas con una fuerza inusitada, dispuesto a incendiar las redes sociales y los corazones de miles de fans. Sí, lo han adivinado por el título, hoy nos sumergimos en el universo de Kerem y Hande. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que evocan suspiros, recuerdos de tardes enteras pegados a la pantalla, lágrimas de alegría y frustración. Los protagonistas de Sen Kalkam, esa joya turca que conquistó nuestros corazones y que conocimos en Latinoamérica como Love is in the Air. Ellos que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en el poder de los sueños. Ellos que durante meses nos regalaron momentos mágicos, risas contagiosas y una química tan palpable que parecía traspasar la pantalla. Y que después la vida, como suele hacer, les llevó por caminos separados. Pero, ¿y si les dijera que esos caminos, en un giro inesperado del destino, están convergiendo nuevamente? Que una chispa, un simple destello, una mirada fugaz podrían reavivar la llama de ese amor que creíamos extinto, que dimos por perdido en el laberinto de la fama y las agendas apretadas. Que la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, que tanto nos cautivó en la ficción, podría tener un segundo capítulo en la vida real. En este vídeo vamos a convertirnos en detectives del corazón, analizando minuciosamente cada indicio, cada pista, cada fotografía y cada vídeo que ha surgido en los últimos días y que apuntan a un posible, y repito, posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este chisme viene cargado de intensidad, especulación y, sobre todo, mucha esperanza. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, permítanme recordarles la importancia de formar parte de nuestra gran familia. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de telenovelas, entrevistas exclusivas con sus actores favoritos y por supuesto, muchísimo salseo. No lo piensen más y únanse a la comunidad de amantes de las telenovelas turcas más grande de YouTube. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha encendido todas las alarmas, que ha desatado una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales, ha sido la reciente asistencia de ambos actores a un evento exclusivo en Estambul. Un evento de esos que solo se ven en las revistas del corazón, donde las celebridades se visten con sus mejores galas, donde los flashes de las cámaras ciegan y donde los rumores corren más rápido que la luz. Un evento donde cada gesto, cada palabra, cada mirada se analiza con lupa. Según fuentes cercanas a los actores, la invitación a este evento llegó por separado, sin ninguna coordinación previa. Sin embargo, la simple coincidencia de sus presencias ha levantado muchísimas sospechas. Y es que si bien ambos son figuras públicas muy solicitadas, con agendas repletas de compromisos y proyectos, la probabilidad de que coincidan en el mismo evento, después de tanto tiempo sin verse juntos públicamente, es como mínimo curiosa. Demasiado curiosa, diría yo. Pero la cosa no termina ahí. Los testigos presenciales del evento, esos afortunados que pudieron respirar el mismo aire que Kerem y Hande, aseguran que la tensión en el ambiente era palpable. Que se evitaban las miradas, sí, pero que cuando sus ojos se cruzaban, por un instante fugaz, se podía sentir una electricidad estática que lo electrificaba todo. Algunos incluso afirman haberlos visto intercambiar algunas palabras en un rincón apartado del salón, lejos de las miradas indiscretas. Palabras que por supuesto nadie pudo escuchar, pero que según los expertos en lenguaje corporal que han analizado las imágenes, denotaban cierta incomodidad, sí, pero también una familiaridad innegable. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor, los Sherlock Holmes del romance, a analizar las pruebas que tenemos a nuestra disposición. Primero, las fotos. Si se adentran en el laberinto de las redes sociales, encontrarán decenas de imágenes de Kerem y Hande en el evento. En la mayoría aparecen por separado, posando para los fotógrafos con su habitual profesionalidad, sonrisas impecables y miradas estudiadas. Pero si observan con detenimiento, si agudizan la vista y prestan atención a los detalles, podrán notar ciertos detalles reveladores.
Por ejemplo, en una foto Ande aparece riendo a carcajadas, pero la dirección de su mirada, aunque sutilmente, apunta hacia donde se encontraba Kerem unos segundos antes. ¿Acaso estaba disfrutando de una broma que él había hecho? ¿O simplemente se sentía atraída por su presencia? En otra imagen, Kerem parece estar un poco distraído, como si estuviera buscando a alguien entre la multitud. ¿A quién estaría buscando? Sería casualidad que Ande estuviera cerca, rodeada de otros invitados. Luego están los vídeos. Algunos asistentes al evento, esos valientes que desafiaron las normas de la discreción, grabaron pequeños clips que subieron a sus redes sociales. En uno de ellos, de calidad cuestionable, se puede ver a Kerem caminando hacia una mesa donde se encontraba Ande. La calidad del vídeo no es muy buena, y la imagen está un poco borrosa, pero se intuye claramente la silueta de Kerem acercándose a Ande. ¿Qué le diría? ¿Sería solo un saludo cortés, un intercambio de cumplidos superficiales, o algo más profundo, algo que solo ellos dos podrían entender? Por supuesto, todas estas son conjeturas, especulaciones basadas en pruebas circunstanciales. No podemos afirmar con rotundidad que haya habido un reencuentro explosivo, una declaración de amor apasionada entre Kerem y Ande. Pero las pruebas, aunque débiles, son lo suficientemente sugestivas como para alimentar nuestras esperanzas, para encender la llama de la ilusión. Además, hay que tener en cuenta el contexto, el panorama general. Ambos actores han estado solteros durante un tiempo. Ande terminó recientemente su relación con Kerem, y Kerem también ha estado enfocado en su carrera profesional, viajando por el mundo, participando en nuevos proyectos y disfrutando de su soltería. Es decir, ambos están libres y disponibles para el amor. El terreno está fértil para que florezca un nuevo romance. Y no olvidemos el factor nostalgia. Senkalkam fue un fenómeno mundial, una telenovela que trascendió fronteras y conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La química entre Kerem y Ande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Miles de fans en todo el mundo aún sueñan con verlos juntos de nuevo, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y a veces, como en los cuentos de hadas, los sueños se hacen realidad. Ahora bien, seamos realistas, mantengamos los pies en la tierra. También podría tratarse de una simple coincidencia, de un encuentro casual entre dos personas que comparten un pasado en común, que han vivido experiencias intensas juntos, pero que han decidido seguir caminos diferentes. Quizás solo se saludaron cordialmente e intercambiaron algunas palabras amables y luego cada uno siguió con su vida, sin darle mayor importancia al encuentro. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedarían las ilusiones de todos los fans que aún creen en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices? Permítanme soñar, al menos por un momento, con la posibilidad de que Kerem y Ande hayan encontrado una segunda oportunidad, de que el destino les haya reservado un nuevo capítulo en su historia de amor. Y es que al final, todos somos un poco románticos. Nos gusta creer en los finales felices, en las reconciliaciones inesperadas, en las segundas oportunidades. Y la historia de Kerem y Ande con sus altibajos, sus rumores y sus silencios, nos recuerda que el amor, a veces, es impredecible y sorprendente. Que puede surgir en los lugares más inesperados y que puede resurgir de las cenizas cuando menos lo esperamos. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Hay posibilidades de un reencuentro entre Kerem y Ande? ¿O solo se trata de una coincidencia sin importancia, de una ilusión pasajera? Dejen sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. ¿Creen que la química entre ellos sigue presente? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en una nueva telenovela? ¿Creen que Eda y Serkan merecen una segunda oportunidad en la vida real? Para concluir, hemos explorado los indicios y rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su coincidencia en un evento exclusivo en Estambul. Analizamos fotos, vídeos y testimonios que sugieren una tensión y familiaridad palpable entre los actores. Si bien no hay confirmación oficial, la esperanza de los fans y el contexto de sus vidas amorosas alimentan la ilusión de una segunda oportunidad para esta pareja tan querida. El tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad o si solo queda en una fantasía colectiva. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto?
¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo en los comentarios. Y para terminar, recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con todos sus amigos fans de Senkalcam, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.